El título de la prédica de esta semana es, y quiero que te hagas la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo vas a sufrir por quien no quiere cambiar? Muchas familias, muchas personas tienen una herida que no pueden curar, que no pueden cerrar, que no pueden sanar, porque están excesivamente preocupados por personas muy cercanas que no cambian por su actitud, no cambian la actitud. Sufres por los hijos, sufres por el marido, sufres por la mujer, sufres por los amigos que viven pues despreocupadamente, que viven muy despreocupadamente, mientras nosotros cargamos pues con las consecuencias emocionales de sus malas decisiones. Muchas veces nos cargamos por los demás y a veces pues nos puede afectar incluso a nuestro estado de ánimo o a nuestras propias vidas las decisiones erróneas que hayan podido tomar otros, ¿no? Hay un versículo que lo recomiendo después lo leáis con más extensión, es en Primera de Samuel 16:1. En Primera de Samuel 16:1 dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Como diciendo, ¿hasta cuándo vas a estar con esa cantinela, con esa persona? ¿Hasta cuándo vas a estar? ¿No? Y entonces le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaac de Belén, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, al final Dios le dice a Samuel que deje de llorar por Saúl y que vaya a ungir al nuevo rey. O sea, le dice eso como diciendo, deja de llorar a esta persona. Deja de llorar porque esta persona no quiere cambiar. Deja de llorar porque esta persona se ha equivocado. Deja de llorar porque esta persona está sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Por qué tenemos que cargar muchas veces nosotros con las consecuencias de las malas decisiones de otras personas? Y por muy, muy cercanas que sean. ¿Por qué debemos de cargar? Muchas veces nos cargamos por cosas que verdaderamente nosotros no hemos hecho y que verdaderamente hemos estado intentando luchar para que esa persona no cayera, pero al final nos ha salpicado, ¿no? Podemos amar profundamente a una persona, orar por ella y mantener abierta la puerta de la restauración y Señor, por favor, cambia a esa persona, ¿no? Pero no podemos arrepentirnos y decidir ni cambiar por esa persona. No podemos decidir en lugar de esa persona. No podemos controlar a todo el mundo, ¿no? Entonces, se sufre mientras el otro sigue viviendo la vida. Muchas veces sufrimos y la otra persona vive su vida tranquilamente, aunque esté enredadísima. Imagina a una madre que no duerme porque su hijo ha vuelto a tomar decisiones erróneas en su vida y se ha vuelto a enredar. Y, ella mira el teléfono constantemente, piensa dónde estará, con quién estará, qué estará haciendo, se levanta cansada porque no ha podido dormir por la preocupación, no puede concentrarse, apenas come, ha perdido la paz. Mientras tanto, ese hijo continúa su vida. Sale de fiesta, se divierte, gasta, promete que cambia, que cambiará y no cambia, y después vuelve a hacer lo mismo. La madre está sufriendo las consecuencias de unas decisiones que ella no ha tomado. Ella está más preocupada por la vida de su hijo que por su propia vida. Y pensemos también, no solo vamos a aplicarlo en los padres o las madres preocupadas, sino también en los cónyuges, en el esposo, en la esposa, en el novio, en la novia, ¿no? Que lleva años haciendo lo que le da la gana. Y tú llevas años intentando que esa persona cambie su actitud, ¿no? O en los padres que pagan continuamente las deudas de un hijo adulto. Eso es triste, ¿no? Cuando los padres están pagando ya, aunque el hijo sea adulto, está pagando las deudas del hijo adulto, ¿no? En una persona que siempre está solucionando los problemas de un familiar que nunca asume las consecuencias de sus malas decisiones. Hay personas que viven preocupadas porque saben que siempre habrá alguien, o sea, viven despreocupadas porque sabrá que alguien habrá en su vida que se está preocupando por él y le está haciendo las cosas. Y aquí aparece una pregunta bastante dolorosa. ¿Qué hacemos cuando amamos a alguien que no parece preocuparse por su propia vida? ¿Qué hacemos? Porque muchas veces decimos, bueno, pues ya que se apañe, ¿no? ¿Lo dejo de amar? No, tú no puedes dejar de amar a una persona que quieres, ¿no? No se puede hacer, ¿no? O lo abandono, hay veces que no podemos abandonar a las familias, ¿no? No podemos coger y decir, me voy, ¿no? O debemos mirar hacia otro lado, que esa persona está haciendo las cosas mal. Tampoco podemos mirar
hacia otro lado y ser cómplice de que esa persona lo esté haciendo mal y encima animarle o ayudarle a que haga las cosas mal, ¿no? Tenemos que comprender una verdad. Amar a una persona no significa vivir destruido por las decisiones que esa persona se niega a cambiar. Entonces, si volvemos al versículo, Samuel amaba a Saúl, había orado por él, lo había aconsejado y había llorado por su caída, pero Saúl había decidido desobedecer. Entonces, cuando una persona desobedece o decide hacer las cosas mal, entonces Dios le pregunta, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Como diciendo, ¿por qué te preocupas por una persona que está haciendo las cosas mal? ¿Hasta cuándo? Dios no le dije, o sea, ¿hasta cuándo? Dice, Dios no le dijo, nunca debiste llorar. Sí que es verdad que Dios quiere que nosotros nos preocupemos por los demás, pero hay veces que Dios nos dice, ¿hasta cuándo vas a seguir preocupándote por esa persona? Si esa persona ha decidido hacer las cosas mal. Hay un tiempo para llorar, obviamente, para preocuparse, pero también llega un momento en el que Dios nos dice, ya has llorado bastante, ya has llorado bastante, levántate, llena tu cuerno de aceite, lo que le dice, y continúa caminando. Eso se lo dice a Samuel, como diciendo, sí, ya has llorado, ya te has preocupado, pero escucha, sigue adelante. Que no te lastre las decisiones o las malas decisiones de las otras personas. Entonces, podemos aconsejar a una persona, podemos estar encima, preocupados, pero no podemos decidir por esa persona. Y eso lo tenemos que asumir. Esa persona es libre de decidir si hace las cosas bien o si hace las cosas mal. Ahora, las consecuencias de esas malas decisiones no tienes por qué pagarlas tú. Entonces, hay personas que no necesitan más consejos, porque estamos cansados de aconsejar tanto a las personas, a esa persona. Ya sabe lo que deben hacer. ¿Y qué pasa? Saben lo que saben qué relación deben abandonar. Saben que deben pedir perdón por haber hecho esto o aquello mal. Saben que deben dejar determinado hábito en su vida porque les está perjudicando. Saben que deben ordenar su vida porque son una maraña de malas decisiones. Saben que deben volver incluso a Dios. Pero conocer el camino no significa estar dispuesto a recorrerlo. Muchas veces la gente le aconseja y sabe hacer las cosas. Sí, esto se hace así, pero no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Nosotros podemos mostrarle la puerta a las personas, el camino, pero no podemos obligar a cruzar esa puerta. No lo podemos hacer. Podemos explicarle la verdad, pero no podemos decidir por ellas. Josué dijo al pueblo, escoged hoy a quién sirváis. Es así. Josué 24, 15. O sea, Josué dijo a su pueblo que hay que elegir. Muchas veces no podemos ser, no, yo es que en la sociedad como estamos, lo que está pasando ahora, no, yo es que soy neutral. No, neutral no. Te tienes que posicionar. Te tienes que posicionar, porque si no te posicionas, no te vas a un bando o a otro, al final no tienes capacidad. No tienes capacidad, ¿no? Entonces, la Biblia coloca a cada persona delante de su propia decisión. Tal vez lleva mucho tiempo repitiendo lo mismo a alguien. Has hablado con amor, le has razonado, le has advertido a esa persona, has orado por ella, pero esa persona sigue eligiendo el mismo camino. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que comprender que la libertad de esa persona es esa. Tu responsabilidad es hablar con verdad y con amor y con sinceridad. ¿Vale? La responsabilidad es esa nuestra. No es caernos con él ahí y hundirnos ahí en el pozo. Por ejemplo, Jesús eso lo experimentó también. Miró a Jerusalén y dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Mateo 23, 37. Jesús quiso, pero ellos no quisieron. El amor de Cristo era perfecto. Claro que sí, claro que es perfecto. Pero Él no anuló la voluntad de quienes lo rechazaban. Dios es Dios y puede cambiar la cabeza de las personas, la mente, y puede obligar, ¿no?, a cambiar, ¿no? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que le sirvamos y que hagamos las cosas por nuestro propio entendimiento y convencimiento. Ayudar no significa evitar siempre las consecuencias. En Gálatas, fíjate, hay una contradicción en Gálatas 6. Contiene dos afirmaciones que parecen contradictorias.
pero se complementan. Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gálatas 6 dice que sobrellevemos las cargas de unos, las de otros, etcétera, ¿no? Que sea bonito, ¿no? Que podamos preocuparnos por unos por otros. Pero después, más adelante, en el 5, dice cada uno llevará su propia carga. Qué raro. Vamos a ver. Si yo tengo que sobrellevar las cargas de uno y el otro la mía, pero después más adelante me dice que cada uno llevará su propia carga, aquí me explosiona la cabeza, ¿no? Y hay cargas que debemos ayudarnos a llevar. Esa es la primera parte. Sobrelleva la carga de uno. Vale, sí. Hay cargas que hay que sobrellevar y ayudar a la persona más cercana. Y es, por ejemplo, una enfermedad. Ayudarle a una persona con su enfermedad. O un duelo. Ayudarle a una persona con su pérdida. O una crisis inesperada. O una debilidad, un momento de agotamiento. Ahí sí que vamos a sobrellevar las cargas uno de otro. ¿Vale? Pero existen responsabilidades personales que nadie puede asumir por nosotros. Y eso es que cada uno lleve su propia carga. Y es nuestras decisiones, nuestra obediencia, nuestro arrepentimiento y las consecuencias de nuestros actos que hemos hecho mal. Ahí es cuando cada uno debe llevar su propia carga. Entonces, sobrellevar las cargas es ayudar a la persona, pues en un duelo, en una pérdida, etcétera, obviamente. Pero hay unas cargas que no podemos sobrellevar y son estas, las de tus propias decisiones, de tus malas decisiones. No es igual ayudar a quien está intentando levantarse cuando ha sufrido una crisis que a una persona que no se quiere levantar y que está siempre en crisis, pero por sus malas decisiones. Le damos consejos, le damos amor, le damos todo lo que podemos, pero al final es que duele que no se quiera levantar, ¿no? Pero es que es así. Entonces, muchas veces no podemos llevar determinadas cargas en las vidas de otras personas, ¿no? O, por ejemplo, el hijo pródigo. Todo el mundo sabemos la parábola del hijo pródigo, ¿eh? Que al final se va de casa y ¿qué pasa? Que tiene que perderlo todo, ¿para qué? Para darse cuenta de ¿qué? Claro, de que su padre estaba ahí. Pero su padre, ¿qué hizo? ¿Se fue con él y perdió el padre toda su riqueza? No. Le dijo, tú vete, ¿vale? Tus malas decisiones, págalas. Claro, el padre ¿qué hizo? Lo que tiene que hacer. No le salpicó las malas decisiones. Dijo, bueno, tú vete, haz lo que tengas que hacer. Él, que la función del padre que era, fue quedarse en casa, esperar a su hijo, y cuando viniera cansado, agotado, y hubiera decidido por propia iniciativa el cambiar, el padre lo recibió con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, existen responsabilidades personales que nadie puede asumir por nosotros. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que intentamos coger el papel de la otra persona y la otra persona no quiere cambiar. Y la otra persona tiene que tener un mal encuentro o perderlo todo o verse en la mayor oscuridad para cambiar, ¿no? Entonces, fijaos lo que dice del hijo pródigo. Dice Lucas 15, 17 y 18, dice, volviendo en sí, el hijo dijo, me levantaré e iré a mi padre. O sea, daos cuenta, el cambio comenzó cuando el hijo volvió en sí, cuando dijo, guau, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y ahí el padre estaba esperándolo, ¿no? Hay momentos en los que una persona solamente empieza a reaccionar cuando deja de ser rescatada constantemente. Muchas veces tenemos que dejar a esa persona sola para que se estrelle, para que pierda un montón de cosas, ¿Para qué? Para que vuelva en sí. Fijaos lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, el padre no cerró su puerta, el padre del hijo pródigo no cerró su puerta, pero tampoco convirtió su vida en un desastre porque su hijo era un desastre. No le dejó que le afectara. Cuando el hijo regresó arrepentido, encontró un abrazo, encontró un vestido, encontró un anillo y encontró restauración. Pero tuvo que levantarse y volver. Muchas veces hay que dejar a la gente que se estrelle. Es así. Ese es el resumen del hijo pródigo. Muchas veces hay que decir, mira, no me vas a salpicar tus malas decisiones. Vete, tira, fuera. Es así, ¿no? Si Dios está permitiendo que alguien confronte las consecuencias de sus decisiones, no intentes ocupar
en lugar de Dios, eliminando esa dificultad. Ayudar bíblicamente no siempre significa evitar el dolor. Muchas veces que queremos evitarle el dolor a nuestros hijos o evitarle a esa persona el dolor de hacer las cosas mal. Es que te vas a estrellar, es que si haces esto, escucha, son decisiones que toman ellos. Es así. Entonces, no conviertas el problema de otro en el centro de tu vida. Porque muchas veces vemos a sufrir a ese ser querido tanto que nuestro centro de vida es ese sufrimiento y es esa persona, ¿no? Hay personas que se acuestan pensando en el problema del otro, ¿eh? Y cuando te levantas, piensas en esa persona y en sus problemas. Cuando oras, solamente oras por esa persona. O cuando recibes una llamada, temes que vuelva a ser otro problema en el que se ha metido esa persona. Y poco a poco su desorden se ha convertido en el centro de nuestras vidas. Nada más que estamos pensando en esa persona. Ay, es que tu hermano, ay, es que tu hermana, ay, es que mi marido, ay, es que mi amigo este o mi amiga esta, es que me tienen un sin vivir. ¿No? Eso lo he escuchado muchas veces, es que me tiene en un sin vivir. Nada más que pienso en esa persona y dónde podrá estar la pobre persona esa. Ay, sufro mucho, ¿no? Y se vuelven centros de vida de esas personas, ¿no? Dios te ha dado una familia para atender, una salud para cuidar, personas a las que bendecir y un propósito en tu vida que tienes que cumplir. Entonces, no puedes permitir o no podemos permitir que alguien que ha decidido no avanzar en su vida y enredarse, te impida avanzar a ti. Esto no significa que hayamos dejado de amarlo, no significa que haya dejado de importarnos esa persona, significa que hemos decidido dejar de vivir emocionalmente encadenado a sus malas decisiones. Tienes que recuperar la oración, tienes que recuperar tu alegría, tienes que recuperar tu descanso, tienes que recuperar tu servicio al Señor, tienes que recuperar tu comunión contigo, con el Señor. O sea, no permitas que la desobediencia de una persona vacíe el aceite que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo, entregar a Dios a quien tú no puedes cambiar. Entrégale esas circunstancias al Señor. Dice en 1 Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, al final no podemos cambiar a las personas. Al final tenemos que decir, Señor, mira, yo no puedo manejar esta situación, no puedo manejar los problemas con los que se ha metido esta persona, pero tú sí. Y tenemos que confiar en Él. Tenemos que entregar a esa persona a Dios. Y no significa dejar de orar por ella, significa dejar de intentar controlar lo que pasa en la vida de esa persona. Es decirle al Señor, Padre, yo no puedo entrar en su mente. Padre, yo no puedo cambiar su corazón. Padre, yo no puedo acompañarlo a todos los lugares y estar vigilando a esa persona. No puedo evitar todas las decisiones que toma, que son malas, pero tú puedes alcanzarlo donde yo no puedo llegar. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Hay familias enteras agotadas porque una persona intenta hacer el trabajo del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos hacer el trabajo de Dios ni del Espíritu Santo. No podemos transformar la vida de otras personas. Esas personas presionan, vigilan, persiguen, insisten, amenazan, controlan a la persona que está haciendo lo que le da la gana. Y al final, ¿qué hacemos? Más rebeldía. Le creamos más rebeldía. Y la preocupación produce agotamiento. No produce transformación en la vida de otros. Al final somos tan pesados que al final le creamos rebeldía a esa persona, y no la transformamos. Al final se agota. Entonces, deja en manos de Dios la mala actitud de esa persona. Deja que el Señor transforme esa vida. Y también establece límites en la vida, en tu vida, en tu forma de amar, ¿no? La Biblia enseña que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Eso lo dice en 1 Corintios, ¿no? Y el amor verdadero no encubre indefinidamente el pecado ni llama comprensión a permitir que alguien continúe destruyéndose. Al final, a veces tendremos que decir, te amo, pero no voy a financiar o apoyar esto en tu vida. Te quiero, te amo, pero no voy a mentir para protegerte. Te quiero,
pero no puedes tratarme de esa manera. Te quiero y estaré aquí cuando decidas buscar ayuda, pero no puedo continuar sosteniendo esta situación. Eso es plantearle límites a las personas que no quieren cambiar. Estas palabras parecen duras, pero la ausencia de límites no siempre es amor. En ocasiones es miedo, miedo a que se enfade. Ay, si le digo esto se va a enfadar, si le digo esto se va a alejar, si le digo esto me voy a sentir culpable. Pues escucha, las cosas hay que decirles. Y hay que decir, escucha, lo estás haciendo mal, yo no te voy a proteger, estás haciendo mal, yo no te voy a dar dinero porque te lo gastas malamente, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús amaba perfectamente, pero también permitió, por ejemplo, en la parábola del joven rico, que le dijo que, dice, véndelo todo y sígueme. No rebajó la verdad para perderlo. Al final, ¿qué hizo el rico? Se fue. Pues dijo, bueno, tengo que venderlo todo. Pues ya ves, ¿no? Entonces, hay que amar en verdad. Y ya está, no hay que marearse, ¿no? Quizá el límite que hoy establezcamos será la señal que esa persona necesita para comprender que tiene que reaccionar y cambiar su vida. Es lo que he dicho antes, a lo mejor necesita esa persona verse sola, sin medios, sin apoyo, para poder decir, creo que lo estoy haciendo bastante mal. Entonces, el Señor le dice a Samuel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás? ¿Hasta cuándo vas a sentirte culpable por una decisión que tú no tomaste? ¿Hasta cuándo vas a perder el sueño mientras la otra persona se niega a reaccionar? ¿Hasta cuándo vas a responsabilizarte de alguien que no quiere asumir ninguna responsabilidad en su vida y de sus acciones? Dice, ¿hasta cuándo vas a detener tu propósito esperando que la otra persona decida cambiar? ¿Hasta cuándo? Hay dolores que tenemos que atravesar, pero no debemos convertirlos en nuestro domicilio permanente. Tú no puedes estar siempre viviendo en el dolor. Tienes que levantar el vuelo y vivir y no dejar que las malas decisiones de otras personas cercanas en tu vida te afecten. Entonces, como conclusión, hoy hemos aprendido 4 verdades y si no, te las voy a recordar. Podemos aconsejar, pero no decidir por la otra persona. Primera verdad. Podemos aconsejar, claro que sí, pero no vas a decidir por la otra persona. Es la otra persona la que va a decidir por sí mismo. Ahora, segunda verdad. Ayudar no significa eliminar continuamente las consecuencias de sus acciones. Si esa persona se ha quedado en dinero porque administra mal, te ha pedido dinero, por ejemplo, y tú ya estás perdiendo economía porque estás financiando la mala gestión de la otra persona, pues al final eso no es ayudar. Eso es entrar en pérdida económica tanto esa persona como tú y estáis hundiéndose. Entonces, ayudar no significa eliminar las consecuencias malas de esa persona. O sea, yo te puedo ayudar, pero escucha, a mí no me tiene que afectar. Otra verdad es el problema de alguien no debe convertirse en el centro de nuestra vida. La persona tiene un problema porque lo ha causado él o ella. ¿Vale? Pues, escucha, si lo ha causado, no tiene por qué ser el centro de mi vida y afectarme a mí. Así que recordamos a la parábola del hijo pródigo. Y cuarta, debemos amar, debemos establecer límites y entregar a Dios aquello que no podemos controlar. No podemos coger el papel de Dios. Dios es soberano, es poderoso, es omnipotente, omnipresente. Entonces no podemos coger e intentar abrir la cabeza de las personas para intentar cambiar su forma de ser. Eso lo hace Dios. Entonces hay un concepto que es importante, que no podemos confundir soltar con abandonar. Yo lo explico. Abandonar es decir, ya no me importas, me da igual lo que hagas. Y soltar es decir, me importas tanto que voy a dejarte en las manos de Dios, porque las mías ya no pueden cambiarte. Entonces, no abandones a las personas, sino suéltalas y déjalas en manos de Dios. Quizás llevemos meses, años, días orando por una persona, por un hijo, por un hermano, por el cónyuge, por un amigo o alguien a quien amamos profundamente. Llevamos mucho tiempo y Dios no desprecia esas lágrimas, esas oraciones y esas noches en vela. Eso no lo desprecia. Él conoce las noches sin dormir y las veces que hemos orado sin ver los resultados. Pero hoy debes estar preguntando, te está preguntando el Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir paralizado o paralizada? Llena tu cuerno de aceite y continúa caminando. Sigue orando,
pero vuelve a vivir. Sigue amando, pero establece límites a la otra persona. Mantén abierta la puerta, pero no entres tú también en la pocilga, como hizo el padre del hijo pródigo, que dijo, no, tú estréllate, yo estoy aquí, pero no voy a perder economía y no voy a perder estatus por ti y por tus malas decisiones. Y recuerda que amar profundamente a una persona no es que sus decisiones nos afecten. No es eso. No es eso. Amor profundo de una persona es dejarla en manos de Dios y que el Señor, que es soberano, pueda modificar, cambiar, reestructurar ese corazón, cambiarlo, etcétera, etcétera. Amén. Bueno, vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti con corazones cansados. Tú conoces los nombres que no pronunciamos. Conoces a esos hijos, esposos, padres, hermanos, familiares y amigos por los que hemos llorado en silencio. Tú sabes cuántas noches hemos perdido, cuántas veces hemos intentado ayudar y cuántas promesas incumplidas hemos escuchado. Señor, perdónanos por las veces que hemos intentado ocupar tu lugar. Hemos querido cambiar corazones que solamente tú puedes transformar. Hemos cargado con responsabilidades que no nos pertenecían y hemos permitido que el miedo robe nuestra paz. Hoy depositamos delante de ti a esas personas que amamos. No las abandonamos, las entregamos a tus manos. Alcánzalas donde nosotros no podemos llegar. Háblales cuando ya no escuchan nuestras palabras. Permite que vuelvan en sí, como el hijo pródigo. Rompe la cadena, toda mentira, toda adicción, toda rebeldía y todo engaño que la mantienen lejos de tu voluntad. Danos sabiduría para saber cuándo ayudar, cuándo hablar, cuándo callar y cuándo establecer un límite. Líbranos de la culpa falsa. Sana nuestro corazón de la ansiedad y devuélvenos el descanso. Que el desorden de otra persona no apague el aceite que has puesto sobre nuestra vida. Hoy escuchamos tu voz diciéndonos, ¿hasta cuándo? Llena tu cuerno de aceite y continúa caminando. Por eso nos levantamos para volver a orar, nos levantamos para volver a servir, nos levantamos para cuidar lo que tú has puesto en nuestras manos, nos levantamos para seguir creyendo, pero también para descansar en ti. Declaramos que nuestra familia está en tus manos, nuestros hijos están en tus manos, aquellos que se han alejado de ti están en tus manos y tus manos son más fuertes, más sabias y más misericordiosas que las nuestras. Danos paz para aceptar lo que no podemos controlar, valentía para hacer lo que sí nos corresponde y fe para confiar en que tú continúas obrando aunque todavía no podamos verlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.